Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo tutorial en mi canal de YouTube. Ya los que me seguís ya sabéis que estoy subiendo contenidos de la asignatura de religión católica. Estos tutoriales que estoy subiendo ahora son de la segunda evaluación. Tengo grabada toda la tercera evaluación y algo de la primera evaluación. Entonces espero que antes de Semana Santa ya esté toda la segunda evaluación grabada, de primero de ESO a primero de bachillerato. Bueno, este tutorial es de el tema 5 de segundo de ESO, de la segunda evaluación, las religiones en el mundo. Entonces, este tema de las religiones en el mundo lo he dividido en tres partes y en este tutorial vamos a ver la primera parte. En la primera parte, básicamente es el fenómeno religioso, un poquito la evolución humana, yacimientos arqueológicos, hablaremos de cuándo apareció el lenguaje, las cuevas de Altamira, Atapuerca, lo que es la filogénesis humana, el DNI humano, la ontogénesis, la personalidad de cada uno, un poquito en esta primera parte también civilizaciones que en un principio parece que no tienen nada que ver con el cristianismo, pero sí que están relacionadas: la cultura grecolatina, la civilización mesopotámica, la civilización egipcia o las culturas precolombinas. Y también veremos por encima los tres elementos que tiene toda religión o toda confesión religiosa: una doctrina, una manifestación religiosa, una moral, y después abordaremos muy por encima las distintas ciencias que estudian el fenómeno religioso, desde la fenomenología, la filosofía, la antropología, sociología, psicología, teología, historia de las religiones, etcétera. Bueno, vamos a empezar ahora el tema con Howard Carter. Howard Carter fue un arqueólogo británico famoso por descubrir la momia del faraón Tutankamón. La gente está, no sé, con Tutankamón, tal. Tutankamón no fue un buen faraón, fue un faraón pésimo, fue un mal faraón. ¿Por qué es famoso Tutankamón? Porque Howard Carter, este arqueólogo británico, encontró la momia en perfecto estado de conservación, ¿de acuerdo? Las momias del Imperio Nuevo, ¿de acuerdo? Están en muy buen estado de conservación, momias de las dinastías 18, 19 y 20. Entonces, Howard Carter encontró la momia de Tutankamón, pero claro, junto a las momias, al igual que en otro tipo de enterramientos, se encontraron varias cosas: armas, monedas, restos de comida, restos orgánicos. ¿Por qué? Porque en este caso los egipcios tenían una conciencia de una vida después de la muerte. Ellos creían que todo eso, las armas, las monedas, la comida, le iba a servir, en este caso al faraón, en la vida posterior, ¿de acuerdo? Entonces veremos cómo el fenómeno religioso es algo que se ha manifestado a lo largo de la historia de la humanidad en todas las civilizaciones, y llegaremos a la conclusión de que el fenómeno o el hecho religioso forma parte de la naturaleza humana y es algo que nos ha mantenido vivos a lo largo de los siglos. Bien, ¿cómo se reconstruye la historia humana? Para empezar, tenemos la paleontología, que es la ciencia que lo que hace es recuperar, en este caso, restos humanos, huesos, para que lo entendáis. Después, la antropología lo que hace es, a partir del trabajo de campo que hace la paleontología, reconstruye la historia humana. Imaginaos ahora que el ser humano es como una cinta de cassette y estamos en la última canción, pero queremos ir a la primera canción. Tenemos que rebobinar la cinta. Pues para saber cómo somos actualmente tenemos que ver cómo fuimos y cómo hemos ido evolucionando, y para eso tenemos la antropología, que reconstruye la historia humana y también estudia cómo ha ido evolucionando el cuerpo humano, fisiológicamente hablando, la psicología humana, las costumbres, la cultura, etcétera. Entonces, como uno de los elementos que estudia la antropología y la paleontología es la evolución física y psicológica del ser humano, vamos a hacer un breve recorrido por la evolución humana. El primer homínido, el primer ser humano del que tenemos noticias es el Ardipithecus. El Ardipithecus apareció hace 4,4 millones de años. Después viene el Australopithecus, que apareció hace 3,4 millones de años. El Australopithecus ya era bípedo, iba sobre sus dos piernas, pero hubo un cambio climático severo, unas glaciaciones, no se pudo adaptar y desapareció. Después vienen los parántropos, que desaparecieron hace 1,5 millones de años. Pero ahora vamos al importante,
que es del que venimos nosotros, el género Homo. El género Homo apareció hace 2,5 millones de años, y a partir de aquí todo es género Homo. Homo habilis apareció hace 2,5 millones de años, se llama habilis porque ya fabricaba herramientas. Homo rudolfensis apareció hace 2 millones de años, Homo ergaster hace 1,8 millones de años, Homo erectus apareció hace 1,4 millones de años, Homo antecesor hace 800.000 años. Vamos a hacer un alto aquí, porque el Homo antecesor es una propuesta que hacen los paleontólogos y los antropólogos que están trabajando en la cima de los huesos en Atapuerca, en Burgos. Parece ser que el Homo antecesor de hace 800.000 años ya tenía una conciencia de un más allá. Lo sabemos gracias a 2 elementos que han descubierto los científicos que siguen incluso a día de hoy trabajando en Atapuerca. Primero, porque el Homo antecesor no dejaba los cadáveres de sus semejantes a la intemperie, los llevaba a unas cuevas que lo llamamos la cima de los huesos, ¿de acuerdo? Y segundo, los científicos encontraron una piedra tallada que parece ser la primera ofrenda a los dioses. A esta piedra la llamaron Excalibur porque los científicos que trabajan en Atapuerca son aficionados a la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda, y la espada de Arturo se llama Excalibur. Entonces, parece ser que el hecho de que enterrara a sus difuntos y esta ofrenda a los difuntos, esta piedra tallada llamada Excalibur, parece que nos indica que el Homo antecesor de hace 800.000 años ya tenía una conciencia de un más allá. Seguimos en la evolución humana, viene el Homo sapiens de hace 500.000 años, y a partir de aquí el Homo sapiens es Homo sapiens heidelbergensis, que apareció hace 400.000 años, el sapiens neanderthalensis, que apareció hace 230.000 años, y el sapiens sapiens, doblemente inteligente, del que venimos nosotros directamente, que apareció hace 125.000 años. Estos 3 géneros, Homo, heidelbergensis, neanderthalensis y sapiens sapiens, poseen ya los 3 la capacidad simbólica, que ahora explicaremos lo que es la capacidad simbólica y la importancia que ha tenido para el fenómeno religioso. Bien, pero es a partir del sapiens neanderthalensis de hace 230.000 años que el cerebro humano tiene el gen FOXP2, que es el que permite el desarrollo del lenguaje. Es muy curioso, el ser humano apareció con el Ardipithecus hace 4,4 millones de años, pero nos comunicamos solo desde hace 230.000 años, desde el sapiens neanderthalensis. Eso significa que el ser humano, desde que existe, lleva más tiempo sin comunicarse que comunicándose. Vamos a ver ahora algunas manifestaciones o yacimientos, aparte del de Atapuerca, que es lo que se ha encontrado. Las cuevas de Altamira fueron descubiertas, están en Cantabria, fueron descubiertas en el año 1879 por Marcelino Sanz de Sautuola, y en ese momento Sanz de Sautuola dijo que tenían mucha antigüedad, que eran muy antiguas esas pinturas rupestres, pero los expertos de la época dijeron que no, que eso era un fraude. Pues parece ser que los expertos no eran tan expertos, porque esas pinturas realmente tienen 14.000 años de antigüedad, por tanto Sanz de Sautuola tenía razón. Entonces representa las pinturas rupestres, estas pinturas rupestres de Cantabria, representan, las cuevas de Altamira representan una secuencia de caza y están hechas con pigmentos naturales y carboncillos. También destacar el hombre león de Hohenstein, que es una estatuilla que fue encontrada en 1939, estaba en muy mal estado, se restauró, la restauración duró 50 años y se ha descubierto que una vez restaurado, pasados 50 años, desde el 1939, pasados 50 años, parece ser que representa a un chamán, a un brujo, a un curandero que lleva una piel de león, por eso el hombre león de Hohenstein. Bien, ahora destacar, tal y como pone en mis apuntes, esto para los alumnos que tienen los apuntes, lo que es la filogénesis y la ontogénesis. La filogénesis es el DNI humano, son todas aquellas características que se han ido incorporando a la naturaleza humana a lo largo de la evolución, porque han sido importantes para la supervivencia de nuestra especie. Por ejemplo, los reflejos neonatales. Los bebés, frente a determinados estímulos, activan de forma automática una serie de comportamientos. Por ejemplo, si se le hace así en los labios a un bebé, el reflejo de succión, el reflejo de parpadeo,
el tónico del cuello, el reflejo de Babinski, el reflejo natatorio, etcétera, ¿de acuerdo? Imaginaos ahora que un bebé tuviera que aprender la succión, cómo extraería la leche de los senos maternos, se moriría de hambre, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la filogénesis, el desarrollo del lenguaje, y ahora veremos que la religión, el hecho religioso, también forma parte de este DNI humano. Y luego tenemos, aparte de la filogénesis, la ontogénesis, que es la personalidad de cada uno. Entonces, hemos dicho que la capacidad simbólica ya estaba presente en los 3 tipos de sapiens de hace medio millón de años. ¿Qué es la capacidad simbólica? Todos lo hemos hecho cuando hemos sido niños, cuando hemos jugado a policías y a ladrones, a médicos y enfermeras, a maestros y alumnos, cuando hemos imitado la profesión de nuestros padres, cuando nos hemos disfrazado, cuando un niño coge, por ejemplo, un bolígrafo y cree que ese bolígrafo hace que sea como un cohete, o coge una caja de zapatos y el niño juega a que es un tanque o un autocar. Por tanto, se le atribuyen, por ejemplo, a la caja características que no son propias de una caja. Es una caja de zapatos, pero en ese momento el niño juega a que es un tanque o un autocar. Pues esto ha sido muy importante para el desarrollo del fenómeno religioso y sobre todo para los símbolos religiosos. Los símbolos religiosos, en fenomenología de la religión, se llaman hierofanías. Por ejemplo, imaginaos ahora que vais caminando por una selva y os encontráis a una tribu, una civilización muy antigua, os llevan a su poblado y os enseñan una roca. Y os dicen que esa roca es su dios. Entonces, vosotros solo veis una roca, pero para ellos es su dios. Esto es una hierofanía, es un símbolo religioso, o sea, se le están aplicando características divinas a una roca. Hay muchas religiones, incluso a día de hoy, que son animistas. Significa que creen que los fenómenos atmosféricos son dioses. El viento es un dios, el sol es otro dios, la lluvia es otro dios, los truenos son otro dios, que cuando hay tormentas son los dioses que están enfadados, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que el simbolismo y el desarrollo del lenguaje de hace 230.000 años han sido de vital importancia para el desarrollo del fenómeno religioso. Y vemos que el fenómeno religioso ha estado presente en todas las civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Por tanto, esto nos hace pensar que el ser humano es un animal religioso por naturaleza. Y lo que se está haciendo a día de hoy, especialmente en sociedades como en España, arrinconar el hecho religioso, especialmente a la Iglesia Católica, el cristianismo, es amputar una parte importante de la naturaleza humana, porque la religión, el hecho religioso, es lo que, como ahora veremos, es lo que nos dice cómo somos, sobre todo en Occidente, la tradición judeocristiana, pero el hecho religioso en sí mismo es lo que ha mantenido vivo al ser humano a lo largo de la historia de la humanidad, y es lo que ha hecho que el ser humano sobreviva y estructure las sociedades, etcétera. Incluso en el caso de nuestra civilización no se entiende sin la tradición judeocristiana. Por ejemplo, si cogemos el calendario escolar, vemos que, por ejemplo, fiestas patronales del santo tal, pues no hay clase. En Navidad no hay clase. En Semana Santa no hay clase. Incluso muchas películas y novelas se basan en la tradición judeocristiana. Por ejemplo, los libros de El Señor de los Anillos, que se han hecho posteriormente las películas, los escribió J.R.R. Tolkien. Tolkien recibió una educación católica. Él conocía la historia de Israel y la historia de la Iglesia y después lo aplicó para escribir los libros del Señor de los Anillos y que después se han hecho posteriormente las películas. Por tanto, El Señor de los Anillos, todas las novelas y las películas se basan en la tradición judeocristiana. Las Crónicas de Narnia, también novelas y libros de C.S. Lewis. Lewis era amigo de Tolkien y Tolkien ayudó a C.S. Lewis a escribir las Crónicas de Narnia. Por tanto, tanto los libros de las Crónicas de Narnia como las películas que se han hecho posteriormente también se basan en la tradición judeocristiana. Por tanto, no entenderemos nunca nuestra civilización, la civilización occidental, sin el fenómeno religioso, pero en este caso sin la tradición judeocristiana, sin la historia de Israel y sin la historia de la Iglesia, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver una serie de ejemplos de religiosidad que parece en un principio que no están relacionadas con la Iglesia Católica, con el cristianismo, pero veremos que sí están relacionadas. Primero veremos la civilización grecolatina, después la civilización mesopotámica, después veremos de la civilización mesopotámica
la civilización egipcia, ¿de acuerdo? Y después de la civilización egipcia veremos las culturas precolombinas, ¿de acuerdo? Cultura grecolatina, civilización mesopotámica, civilización egipcia y las culturas, las religiones precolombinas, de cuando llegamos los españoles en 1492 a América. Bien, primero, la cultura grecolatina. En realidad, la religión griega y romana eran la misma. Lo que ocurre es que los romanos lo que hicieron fue adoptar la religiosidad griega. Por tanto, los dioses griegos y romanos son los mismos. Lo que ocurre es que los romanos le cambiaron el nombre a los dioses, pero por eso cultura grecolatina, porque los romanos adoptaron la cultura griega. Yo digo primero el nombre en griego, después el nombre en romano y después la atribución de cada dios, porque los griegos y los romanos eran politeístas, ellos creían en varios dioses. Primero, Zeus o Júpiter. Lo digo primero en griego, después en romano y después las características y las atribuciones de cada dios. Zeus o Júpiter es el dios supremo, el dios del rayo. Apolo o Febo es el dios de las artes y se le representa de dos formas: con un laurel, con una corona de laurel, o con una lira, que es como un arpa de eso que se toca, un instrumento de cuerda. Atenea o Minerva es la diosa de la sabiduría y se representa con una lechuza, ¿de acuerdo? Que es como un búho, una lechuza. Atenea o Minerva, la sabiduría, la lechuza. Artemisa o Diana es la diosa de la caza, los animales y la fertilidad, y se la representa con un arco, porque en ese momento se cazaba, con arcos y flechas, ¿de acuerdo? Ares o Marte es el dios de la guerra y se la representa con máquinas de guerra. Afrodita o Venus es la diosa del amor y se la representa con una manzana. Hermes o Mercurio es un dios mensajero y se la representa con unas sandalias aladas. Hera o Juno es la diosa del matrimonio y se le representa con un pavo real. Demeter o Ceres es la diosa de la agricultura y se la representa con la hoz, que es lo que se utiliza para segar el trigo. Poseidón o Neptuno es el dios de los mares y se le representa como un hombre con barba y con un tridente, un tenedor gigante. Hades o Plutón es el dios del más allá, es el dios del inframundo y se le representa con un ciprés. Si uno va a los cementerios ve que los árboles que hay son cipreses. Hades o Plutón, el dios del más allá. Dionisio o Baco, el dios de las fiestas, se le representa con la vid, con la uva. Y Perséfone o Proserpina, que era la hija de Zeus y Demeter y que fue secuestrada por Hades y obligada a ser la reina del inframundo. ¿Qué tiene que ver con el cristianismo? Mucho. Cuando el cristianismo, la Iglesia, empezó a mover sus engranajes, lo hizo dentro del Imperio Romano. Las autoridades romanas que defendían la cultura grecolatina persiguieron a la Iglesia, hasta que en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino I, desde Occidente, y el emperador Licinio desde el Imperio Romano Oriental, a través del Edicto de Milán, año 313, se legalizó el cristianismo en todo el Imperio Romano, en el occidental y en el oriental, y acabaron las persecuciones. Y en el año 380, después de Cristo, con el emperador Teodosio I, a través del Edicto de Tesalónica, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio y se prohibió las otras religiones. Por tanto, hay una relación directa entre la cultura grecolatina y el cristianismo, porque la cultura grecolatina, la religión politeísta de varios dioses de los romanos y los griegos, persiguieron a la Iglesia hasta su legalización en el año 313, pero fijaos como en el año 380, con el edicto de Tesalónica de Teodosio I, se convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio y se prohibió las otras religiones. O sea, hay que tener en cuenta que pasaron los romanos, los griegos, pasaron de ser politeístas a creer en un solo Dios, en el Dios uno y trino, que es el Dios cristiano, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que favoreció la expansión del cristianismo? Pues fijaos, los ciudadanos romanos se sentían insatisfechos espiritualmente con la religiosidad greco-latina y vieron en el cristianismo algo exótico y cómo los cristianos daban su vida por la fe, y eso hizo que muchos ciudadanos romanos y esclavos se apuntaran al cristianismo, y en ese momento la sociedad
todo el mundo creía en un más allá, ya fuera un dios, ya fuera en varios dioses, pero la expansión del cristianismo fue por eso, por una insatisfacción espiritual de los ciudadanos romanos por parte de la cultura grecolatina y porque la sociedad en general estaba abierta a la trascendencia, aún más allá. La civilización mesopotámica. Yo expliqué en la historia de Israel, tanto en segundo de ESO como en cuarto de ESO, que los judíos durante muchos años estuvieron exiliados en Babilonia, en el actual país de Irak, capital Bagdad, del 597 al 538 a.C. Allí empezaron a escribir la Biblia. Pues cuando empezaron a escribir la Biblia, los judíos en Babilonia se encontraron con el mito mesopotámico de Gilgamesh. ¿Qué nos cuenta Gilgamesh, este mito mesopotámico? Que Gilgamesh era un rey que hizo enfadar a los dioses mesopotámicos, y estos enviaron a una criatura llamada Enkidu para matar a Gilgamesh. Gilgamesh venció a Enkidu, pero no lo mató. Gilgamesh y Enkidu se hicieron amigos y se fueron por el mundo a vivir aventuras. Los dioses mesopotámicos mataron a Enkidu, y después Gilgamesh se enteró que años atrás los dioses mesopotámicos enviaron un diluvio universal y solo un hombre consiguió sobrevivir. ¿Por qué? Porque era inmortal. ¿Cómo se llamaba este hombre? Utanapishtim. Entonces Gilgamesh fue a buscar a Utanapishtim para que le revelara el secreto de su inmortalidad. Utanapishtim le dijo a Gilgamesh que si era capaz de aguantar 6 días y 7 noches sin dormir, le revelaría el secreto. Gilgamesh lo intentó, pero no lo consiguió. Entonces, aún así, Utanapishtim le reveló su secreto y le dijo: Gilgamesh, mira, tienes que ir al fondo del mar, coger una planta y sacarla de allí y llegarás a ser inmortal. Gilgamesh hizo eso, cogió la planta, la sacó del mar, pero un día se puso en el suelo a dormir, una serpiente se comió la planta y se perdió la inmortalidad. Bien, ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo? Pues veréis, los judíos utilizaron el mito de Gilgamesh para escribir el relato del arca de Noé y del diluvio universal. Bien, ¿y qué tiene que ver esto con el cristianismo? Porque el judaísmo es el vocabulario del cristianismo. Nunca entenderéis el discurso de Jesús de Nazaret sin el judaísmo. Nunca entenderéis la doctrina católica, el cristianismo, sin la historia de Israel, sin el judaísmo. Por tanto, aquí vemos la relación directa que hay entre la cultura grecolatina y el cristianismo, y el mito mesopotámico de Gilgamesh y el cristianismo. Ahora vamos con la civilización egipcia. Bien, yo expliqué en Historia de Israel que los judíos durante siglos estuvieron esclavizados en Egipto, en la ciudad de Pitón o Herópolis, en el delta del Nilo, en el norte de Egipto, hasta que Dios, a través de Moisés, liberó al pueblo judío con las plagas bíblicas, Moisés, los 10 mandamientos, etc. Bien, nunca entenderéis la religión judía, el judaísmo, la historia de Israel, sin la egiptología. Hay una relación directa entre Egipto e Israel, porque los judíos estuvieron allí durante siglos. Además, los nombres de Moisés y sus hermanos Miriam y Aarón son egipcios, no hebreos. Por tanto, para profundizar en la historia de Israel, hay que estudiar Egipto. Y como el judaísmo es el vocabulario del cristianismo, por tanto hay una relación directa entre la civilización egipcia y el cristianismo. Y por último, las culturas precolombinas. Cuando llegamos allí a América en 1492, Cristóbal Colón, los reyes católicos, nos encontramos con los incas, los mayas y los aztecas, que ya habían colapsado. O sea, nosotros no exterminamos nada. Cuando llegamos allí, las civilizaciones inca, maya y azteca ya habían prácticamente desaparecido. Además, la arqueología ha demostrado que durante siglos incas, mayas y aztecas lo que hacían era someter y asesinar a las pequeñas culturas que había alrededor. Por tanto, cuando llegamos allí, los españoles, ¿os pensáis que un puñado de hombres iba a ocupar un continente si no hubiera tenido ayuda del interior? Por tanto, entre que esas civilizaciones, incas, mayas, aztecas, ya habían colapsado y habían sometido a las pequeñas culturas, y estas pequeñas culturas vieron en los españoles buenas intenciones, eso hizo que el cristianismo se extendiera. Además, los misioneros españoles en un principio no evangelizaban en lengua castellana, evangelizaban en lenguas precolombinas. Por tanto, los nativos americanos vieron en los españoles como una liberación, como algo novedoso, y que venían con buenas intenciones, y que además aprendían las lenguas precolombinas, el quechua, el aymara, etc. Por tanto, el cristianismo se extendió gracias
a que estas culturas, incas, mayas, aztecas, ya habían colapsado y que los nativos americanos vieron que los españoles veníamos con buenas intenciones, evangelizar, que no se esclavizaba y que nos habíamos molestado en aprender las lenguas nativas americanas. Y además, todas esas personas, al igual que las otras civilizaciones que hemos mencionado, Mesopotamia, judaísmo, cultura grecolatina, estaban abiertos a la trascendencia. Por tanto, eso favoreció la expansión del cristianismo. Bien, por tanto, vemos que existe una relación, ¿de acuerdo?, sobre todo a través del judaísmo, entre la civilización, la cultura grecolatina, la civilización mesopotámica, la civilización egipcia, ¿de acuerdo?, a través del judaísmo, y aquí vemos como, en el caso de las culturas precolombinas, como el cristianismo, gracias a la labor de los misioneros, pudo extender no solo la religión católica, sino la lengua española, que es la segunda lengua del mundo por hablantes nativos, por detrás del chino mandarín y muy por delante del inglés, ¿de acuerdo? Ahora, para acabar esta primera parte del tema 5 de las religiones en el mundo, vemos que toda religión, toda confesión tiene tres elementos. Primero, una doctrina, algo que enseña. Segundo, una manifestación religiosa, o sea, unos templos, unas festividades, una liturgia, una gastronomía, unas vestiduras, etcétera. Y tercero, hay una moral, que es que que tiene que haber una relación entre lo que se enseña, la doctrina, y la vida cotidiana. Y por último, hay una serie de ciencias que estudian el hecho religioso, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? La fenomenología de la religión, que estudia pues los símbolos del hecho religioso, los rituales, etcétera. La sociología de la religión estudia cómo la religión influye en la estructuración de la sociedad. La historia de las religiones, pues las distintas confesiones que ha habido a lo largo de la humanidad. La psicología de la religión, cómo la religión puede afectar al comportamiento de las personas. La antropología de la religión, la relación que hay entre la cultura y la religión. La filosofía de la religión estudia la relación que hay, pues estudia lo que se pregunta qué es la religión y si sus elementos se pueden justificar racionalmente. Y por último, la teología, que sería el discurso sobre Dios e intentar explicar o demostrar la existencia de Dios. Y ahora, para acabar la primera parte del tema 5, las religiones en el mundo, vamos a ver el último apartado, que es el del milagro de la vida. En el milagro de la vida vamos a ir de lo más grande hasta lo más pequeño. Vamos a ir desde el universo, para después centrarnos en la Vía Láctea, en el sistema solar, en el planeta Tierra y por último en el ser humano, para llegar a la conclusión de que nada de esto es casualidad. Es mucha casualidad que el ser humano sea como es, y que las mutaciones que han tenido a cabo, que se han llevado a cabo a lo largo de la historia en el ADN humano, es difícil pensar que hayan sido fruto de la casualidad, o que la Tierra esté a unos 150 millones de kilómetros de distancia del Sol, una distancia media que permite albergar vida. Veremos que a partir de la complejidad del universo podremos llegar a la conclusión de que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, la creación, el ser humano, la naturaleza, el planeta Tierra, el sistema solar, la Vía Láctea, todo esto responde a un plan divino, que nada de esto es fruto de la casualidad, o que la evolución humana que ha tenido lugar en el ADN humano no ha sido fruto de mutaciones espontáneas, sino que realmente responden a un plan divino. Entonces, pues vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño. Primero vamos a ir al universo, nos centramos en el universo. El universo, según los científicos, tiene entre 13.700 y 13.800 millones de años, entre 13.700 y 13.800 millones de años, aunque existe una teoría la cual dice que el universo podría llegar hasta los 26.700 millones de años. Los científicos pueden calcular la edad del universo a partir de la luz que irradian las estrellas. Pero bueno, la teoría más extendida es que el universo tiene unos 13.700, 13.800 millones de años. Ahora vamos a centrarnos en la Vía Láctea, que es lo que tengo aquí en pantalla. Primero una fotografía vía satélite de la Vía Láctea y después, a partir de la Vía Láctea,
en la fotografía de abajo vamos a ubicar el sistema solar. La Vía Láctea es una galaxia con forma de espiral y es donde se encuentra nuestro sistema solar y dentro del cual está el planeta Tierra. Como hemos comentado, la Vía Láctea tiene forma de espiral y su diámetro, ¿vale?, es de unos 200.000 millones de años luz, 200.000 millones de años luz, y puede contener hasta 400.000 millones de estrellas. El nombre de Vía Láctea procede de la mitología romana, de una diosa que ya vimos con anterioridad, Hera en griego o Juno en romano. Y según los antiguos griegos, las estrellas de la Vía Láctea son o proceden de la leche derramada por Hera o por Juno. Por eso Vía Láctea, que es el camino de la leche o la senda de la leche. Y la Vía Láctea tiene unos 13.500 millones de años. Por tanto, hemos dicho que el universo tiene unos 13.800 millones de años. La Vía Láctea tiene menos, unos 13.500 millones de años. Y dentro de la Vía Láctea tenemos el sistema solar ubicado en el brazo de Orión. Aquí tenemos, todo esto es la Vía Láctea, esto de aquí es la Vía Láctea con forma de espiral, esto de aquí tampoco, el diámetro hemos dicho de unos 200.000 millones de años luz, y aquí en el brazo de Orión, aquí es donde tenemos nuestro sistema solar. El sistema solar tiene unos 4.600 millones de años. Por tanto, hemos dicho, el universo tiene unos 13.800 millones de años, la Vía Láctea tiene unos 13.500 millones de años y el Sol tiene unos... el sistema solar tiene 4.600 millones de años. Por tanto, vamos de lo más grande a lo más pequeño. El universo, unos 13.800 millones de años, y hemos comentado que los científicos pueden calcular la edad del universo a partir de la luz que irradian las estrellas. Por tanto, unos 13.800 millones de años. La Vía Láctea tiene unos 13.500 millones de años y dentro de la Vía Láctea, en el brazo de Orión, tenemos el sistema solar y ahora después focalizaremos dentro del sistema solar en el planeta Tierra, y nuestro sistema solar tiene unos 4.600 millones de años y el sistema solar tenemos la estrella principal, que es el Sol, que tiene unos 5.000 millones de años. Fijaos que hemos pasado de 13.800 millones de años del universo hasta los 5.000 millones de años aproximadamente que tiene el Sol. El universo 13.800 millones de años, la Vía Láctea unos 13.500 millones de años. Después, el sistema solar, 4.600 millones de años, y la estrella central del sistema solar, que es el Sol, debe tener unos 5.000 millones de años, y que, según los científicos, está a mitad de vida. El Sol parece ser que aún le quedan otros 5.000 millones de años. Los planetas, ¿vale? Porque fijaos que estamos yendo de lo más grande a lo más pequeño. El universo 13.800 millones de años, la Vía Láctea 13.500 millones de años, el sistema solar 4.600 millones de años y el Sol unos 5.000 años, y según los científicos estaría a mitad de vida. Entonces aquí tenemos los planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, que ahora nos fijaremos en la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Hasta el año 2006 Plutón era considerado uno más de estos planetas, pero desde el año 2006 Plutón está considerado un planeta enano, y estos planetas, desde Mercurio hasta Neptuno, realizan una órbita alrededor del Sol que tiene, como hemos comentado, unos 5.000 millones de años y que está a mitad de vida. Hemos ido del universo 13.800 millones de años, la Vía Láctea 13.500 millones de años, el sistema solar 4.600 millones de años, el Sol unos 5.000 millones de años, y ahora nos fijamos en el planeta Tierra, que tiene
unos 4.500 millones de años, ¿de acuerdo? Fijaos que hemos pasado de los 13.800 millones de años del universo, 13.500 millones de años de la Vía Láctea, hasta los 4.600 millones de años del sistema solar, y el planeta Tierra tiene un poquito menos, así como el sistema solar tiene 4.600 millones de años, el planeta Tierra tiene unos 4.500 millones de años y el Sol unos 5.000 millones de años. La Tierra tiene dos movimientos, como vamos a poner aquí ahora. La Tierra tiene el movimiento de rotación sobre sí misma, que tarda 24 horas en girar sobre su eje, y el movimiento de traslación, que realiza una órbita elíptica alrededor del Sol. Por tanto, no siempre pasa la misma distancia del Sol. Hemos comentado que la distancia media entre el Sol y la Tierra es de unos 150 millones de kilómetros. La Tierra tarda en dar una vuelta completa a su órbita alrededor del Sol 365 días, 6 horas y 9 minutos. Si se van sumando esas 6 horas, al cabo de 4 años salen 24 horas. Por eso cada 4 años es año bisiesto, y por eso se añade un día a febrero, que sería el 29 de febrero. Hay que tener en cuenta que lo que se refiere a la distancia de los planetas del sistema solar con respecto al Sol, Mercurio y Venus están demasiado cerca como para que pueda albergar vida. Y a partir de Marte, que viene después de la Tierra, cada vez hace más frío. Entonces la Tierra está a la distancia justa para poder albergar vida. Además, un dato curioso es que la Tierra pasa más cerca del Sol en invierno. Aquí estaríamos en invierno, pasaría más cerca del Sol, esto sería en enero, todo esto es el invierno, la primavera, y aquí en julio, aquí en verano. Entonces vemos como en enero, en invierno, la Tierra pasa más cerca del Sol, a unos 147 millones de kilómetros, y en pleno mes de julio pasa a unos 152 millones de kilómetros. Curiosamente, en verano es cuando la Tierra está más lejos del Sol que en invierno. En invierno está más cerca. Entonces, ¿cómo es posible que en verano haga más calor? Por el ángulo de inclinación de la Tierra. La Tierra se inclina hacia el Sol, y eso hace que los rayos caigan más directamente, más a plomo en la Tierra, y provocando un aumento de la temperatura. Pero curiosamente, en invierno es cuando pasamos más cerca del Sol, e incluso cuando pasamos más cerca del Sol, a unos 147 millones de kilómetros, aún así sigue albergando vida y no nos achicharremos. Y es muy curioso que justo cuando está la Tierra más alejada del Sol en su órbita, en julio, que estaría a unos 152 millones de kilómetros, es muy curioso que la Tierra se incline y los rayos caigan más directamente. Imaginaos ahora que en enero, en febrero o en marzo la Tierra se inclinara hacia el Sol como en julio y en agosto, nos achicharraríamos, y curiosamente no lo hace. Curiosamente se inclina hacia el Sol cuando está más alejada. Ahora, en invierno, estamos a una distancia de unos 147 millones de kilómetros del Sol, y 147 millones de kilómetros, y en verano, en julio, estaríamos a unos 152 millones de kilómetros. Entonces, se observa pues esta curiosidad. Entonces, la luz viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo y tarda en llegar a la Tierra desde el Sol unos 7 minutos, ¿de acuerdo? Por tanto, hemos visto desde lo más grande el universo, 13.800 millones de años, la Vía Láctea, 13.500 millones de años, el sistema solar, que está en el brazo de Orión, 4.600 millones de años, el Sol, 5.000 millones de años, la Tierra 4.500 millones de años, y hemos visto los movimientos de rotación sobre sí misma y de traslación. Y la Tierra está, a pesar de que tiene una órbita elíptica, que en invierno está más cerca del Sol y en verano más lejos, a pesar de esto es el único planeta capaz de albergar vida. No deja de ser curioso.
Ahora viene otro aspecto que sería la teoría de la evolución. Por tanto, vamos de lo más grande del universo, la Vía Láctea, el sistema solar, los planetas, el planeta Tierra, y ahora ya focalizamos en el ser humano. La teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin, o sea que a lo largo de la historia humana, el ADN humano ha ido cambiando, o sea que ha ido mutando, se han ido produciendo una serie de mutaciones y eso ha hecho que nos configuremos a nivel fisiológico y mental como ahora. La Iglesia acepta la teoría de la evolución siempre y cuando las mutaciones llevadas a cabo en el ADN no hayan sido fruto de la casualidad, sino que respondan a un plan divino. ¿De acuerdo? Por tanto, el cómo somos a nivel corporal, a nivel fisiológico, a nivel mental, etcétera, no debe ser fruto de la casualidad, sino de un plan de Dios. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, tal y como vimos en el tema 4, y es el único ser de toda la creación que se ha podido adaptar a cualquier hábitat o a cualquier ecosistema, y el que más ha evolucionado en poco tiempo. Imaginemos ahora que la edad de la Tierra no son 4.500 millones de años, sino que son 60 minutos. Imaginemos que la edad de la Tierra sea equiparable a una hora de reloj. Ahora vamos a comparar el tiempo que estuvieron los dinosaurios y el tiempo que lleva el ser humano en la Tierra. Los dinosaurios aparecieron en el periodo Jurásico hace unos 200 millones de años y desaparecieron en el Cretácico hace unos 65 millones de años. Los dinosaurios fueron los animales que dominaron la Tierra durante 135 millones de años. Y siguiendo con este ejemplo del reloj, por tanto, los dinosaurios habrían estado minutos y el ser humano llevaría nada, muy pocos segundos. Los dinosaurios aparecieron en el Jurásico hace 200 millones de años, desaparecieron en el Cretácico hace 66 millones de años y dominaron la Tierra durante 135 millones de años. Si la edad de la Tierra se equiparara a una hora de reloj, eso significa que los dinosaurios estuvieron minutos, en cambio el ser humano llevaría pocos segundos. Pero curiosamente, si uno analiza la historia humana, es el organismo biológico que ha evolucionado más en poco tiempo a nivel fisiológico y a nivel mental, y eso nos ha permitido adaptarnos a cualquier hábitat. Y es muy curioso de ver cómo, a pesar de lo joven que es el ser humano en comparación con la edad de la Tierra, es el que más ha evolucionado en poco tiempo y el único que se ha adaptado a cualquier ecosistema. Por tanto, vemos que hemos ido de lo más grande, el universo, 13.800 millones de años, sistema solar 13.500, Vía Láctea, perdón, 13.500 millones de años, sistema solar 4.600 millones de años, el planeta Tierra 4.500 millones de años, el Sol 5.000 millones de años, y después pues el ser humano, como hemos visto más adelante de la primera parte del tema 5, tiene unos 4,4 millones de años, teniendo en cuenta pues que los dinosaurios controlaron la Tierra durante 135 millones de años. Pero a pesar de la juventud del ser humano en comparación con la edad de la Tierra, 4.500 millones de años, es el único organismo que ha sido capaz de evolucionar y a nivel fisiológico y mental, y eso le ha permitido adaptarse a cualquier ecosistema, ya haga frío, ya haga calor, ya haga la misma temperatura, el espacio, debajo del mar, en tierra, etcétera. Entonces, la Iglesia acepta la teoría de la evolución siempre y cuando las mutaciones que se han llevado a cabo en el ADN humano a lo largo de la historia humana no hayan sido fruto de la casualidad, sino que respondan a un plan divino, y que Dios es el que ha ido mejorando al ser humano a través de estas mutaciones. Y por último vamos a hacer una reflexión, y con esto amarraríamos la primera parte del tema 5 para demostrar que el ser humano es un organismo o un ser religioso por naturaleza. Como hemos comentado al principio de este apartado del milagro de la vida, hemos ido de lo más grande, el universo, hasta lo más pequeño, el planeta Tierra y el ser humano.
A partir de aquí ya nos centramos en la Tierra donde tuvo lugar el milagro de la vida. Si observamos todos estos datos científicos y especialmente lo referido al sistema solar, parece que existe una armonía. Pero si ahora nos centramos en la Tierra, se confirma esta armonía. Si observamos el planeta Tierra y nos centramos en el ser humano, cuesta mucho creer que toda esta armonía y complejidad sean fruto de la casualidad. Basta con observar al ser humano, es un organismo muy complejo a nivel corporal y más complejo a nivel psicológico. Toda esta complejidad y armonía no parecen ser el resultado de unas casualidades, sino que toda la creación es fruto de un plan divino. Aquí vamos a hablar ahora de un filósofo español llamado José Antonio Marina, que escribió un libro llamado Dictamen sobre Dios. Marina hace un análisis de las religiones que veremos a partir de la segunda parte del presente tema. También Marina formula 3 preguntas. ¿Podemos estar seguros de que Dios existe? Si Dios no existiera, ¿lo inventaríamos? ¿Es inteligente seguir creyendo en Dios? Marina, en su libro, deja entender que al observar la creación, parece que hay indicios que parecen señalarnos la existencia de un ser superior. Por tanto, y ya para finalizar esta primera parte, podemos llegar a concluir que es difícil pensar que toda la complejidad de la creación de la Tierra y del ser humano sean fruto de la casualidad. Por tanto, el hecho de observar la armonía que hay en la Tierra y la complejidad del ser humano, podemos concluir que es difícil que todo sea resultado de una cadena de casualidades. El ser humano es la única criatura de la creación capaz de formularse preguntas de vital importancia incluso a día de hoy. El ser humano reflexiona sobre su propia existencia, busca sus orígenes, el sentido de la vida, la muerte, el sufrimiento, la existencia de un ser superior, la existencia de una vida después de la muerte. Y a esto hay que añadir que el fenómeno religioso ha aparecido en todas las culturas a lo largo de la humanidad. El ser humano es una criatura religiosa por naturaleza. Por tanto, es difícil creer que todo esto sea fruto de la casualidad, al observar la complejidad de la creación y del ser humano como parte de la creación. Y parece indicar que existe un ser superior que trazó un plan para crear nuestro universo y poner al ser humano como la criatura preferida de Dios. Y con esto ya terminaríamos esta primera parte, y ya en el siguiente tutorial enlazaríamos con la segunda parte del tema 5. Bueno, pues en esta primera parte hemos visto un poquito el fenómeno religioso. El fenómeno religioso forma parte de la filogénesis humana, del ADN humano, que el ser humano es religioso por naturaleza, porque el fenómeno religioso, el hecho religioso, ha estado presente en todas las civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad, y eso demuestra que forma parte del ADN humano o del DNI humano, que la religión se incorporó a la naturaleza humana porque nos ha permitido sobrevivir. Además ha estado estructurando las sociedades, y en nuestro caso, en el caso de la civilización occidental, nunca entenderéis la civilización occidental sin la tradición judeocristiana. Por tanto, tanto el judaísmo, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento o Historia de Israel, como el cristianismo, que sería el Nuevo Testamento, son los pilares básicos de nuestra sociedad, sería el esqueleto de nuestra civilización. Y ya en un segundo tutorial, siguiendo con las religiones en el mundo, ya explicaríamos en un segundo tutorial confesiones en concreto, las más representativas, porque de religiones hay miles. Veríamos hinduismo, después el budismo, que el budismo no es chino, es hindú. Buda o Siddhartha Gautama era hindú. Por tanto, veremos que el budismo es una separación del hinduismo. Después vendrían las religiones de origen chino, el confucianismo y después el taoísmo, que del taoísmo viene lo del yin y el yang, ¿de acuerdo? Porque la gente mezcla cosas, que si el karma, que es del hinduismo, con el yin y el yang, que es de origen chino, que es del taoísmo. La gente mezcla religiones y eso demuestra que no saben nada. Luego veríamos el sintoísmo, que es de origen japonés. Después veríamos el islam y después el judaísmo. Esto en la segunda parte. Y en el tercer tutorial o tercera parte veríamos
algunas especificaciones sobre el judaísmo. ¿Por qué? Porque es la religión más cercana al cristianismo. Todo el judaísmo, toda la historia de Israel, ¿qué es? Los 2000 años de historia de Israel, todo lo que viene, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, son un macroproyecto catequético que prepara al pueblo hebreo para la venida de Jesucristo. ¿De acuerdo? Por tanto, veremos en la tercera parte unas especificaciones sobre el judaísmo para poder comprender mejor el cristianismo. En esta segunda parte yo no haré ningún tipo de valoración ni de juicio. Si yo explico la Sharia, que es la ley musulmana, que dice que el hombre es dueño de la mujer, yo no hago ningún tipo de opinión. Obviamente, si me preguntan opinión, diré que no estoy de acuerdo, porque ningún ser humano es dueño de otro, ¿de acuerdo? Pero yo no expondré ningún tipo de juicio ni valoración, sino expondré los textos sagrados, la doctrina, la mecánica y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, ahora dejamos ya este primer tutorial del tema 5 de segundo de ESO, de la segunda evaluación, las religiones en el mundo, y ya en el segundo tutorial empezaríamos a explicar hinduismo, budismo, confucianismo, taoísmo, sintoísmo, islam y judaísmo. Y lo dejamos aquí por ahora.